ahora, la mesa que viene a continuación, vamos a ver 3 claros ejemplos, de mano del Banco Santander, de empresas que están utilizando en su estrategia la digitalización y la sostenibilidad y que con ello están obteniendo éxitos visibles importantes en su estrategia empresarial y, lo más importante, en la relación y en la satisfacción con sus clientes. Sin más, damos paso a esta mesa que se llama La necesidad de ser digital y sostenible para las pymes. Contamos para ello con José Miguel Alonso de Ozaya, que ya ha estado aquí en alguna otra ocasión, que es el responsable de segmentos especializados de empresa e instituciones del Banco Santander. Contamos con Basilio Martínez, presidente ejecutivo de Siberi, con Fernando Núñez Mendoza, fundador y CEO de Fonju, ¿lo he dicho bien? Y Alfredo Raúl Cebrián, CEO de 480. Pues José Miguel, cuando quieras, empezamos. Muchas gracias. No sé si me he cargado el micrófono. Perdón. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Yo ya tuve la oportunidad de presentar o de moderar una mesa como esta, una mesa redonda con casi amigos, el año pasado. Y hablábamos precisamente de la necesidad de la digitalización en el mundo de las pymes. Este año le damos un punto digamos, una vuelta de tuerca más, porque yo creo que la necesidad sigue ahí, pero es que creo que es el momento de introducir el concepto de urgencia. Es que ya no tenemos alternativa y además hay que hacerlo de manera rápida. A nadie se le escapa que digitalizar precisamente pues, afecta en una empresa a todos los factores de la misma, es decir, producción, cultura, organización, relaciones con clientes, con proveedores, etcétera. Es decir, tiene un impacto estructural que permite, evidentemente, a una compañía crecer mucho más, ser más productiva y, por lo tanto, tener mejor acceso a mercado y a clientes. Y esto, hoy por hoy, lo que me dice o lo que nos dice es que las tecnologías digitales, la digitalización en sí, no es un fin, sino que es un medio para conseguir luego los objetivos que tenga la compañía. De hecho, las compañías, en este caso las pymes, lo que tienen que tener es un plan establecido de una mejor manera, con objetivos, con estrategia, que sea medible, que sea seguible, que permita adaptar, digamos, en un proceso de mejora continua los cambios que se tengan que producir para intentar conseguir esos objetivos de digitalización. Y en este proceso hay un tema que es relevante, que es el del autodiagnóstico, es decir, en todo momento saber dónde está cada uno y qué es lo que le falta. ¿De acuerdo? Yendo simplemente a algunos datos, en la revista Byte TI de hace unos meses, de hace 2 meses, el 18 de junio, daba el dato de que el 46% de las pymes españolas suspendían digitalización y que prácticamente la digitalización iba dirigida sobre todo a venta, a servicios de marketing especialmente. Solo el 13% de las pymes en España tenía un grado avanzado de digitalización. Y esto es preocupante. Lógicamente, hay que ver qué impacto tiene, ¿no? Y de ahí el sentido de necesidad y de urgencia. También decía que 4 de cada 10 empresas en España, o pymes en España, tenía página de página web, pero solamente el 7% de todas ellas tenía funcionalidades de e-commerce, lo cual pues, es también preocupante. Tenemos camino y es necesario recorrerlo cuanto antes. El año pasado también tuve la oportunidad de aludir a una serie de datos que venían del Observatorio de Tendencias de Vodafone. No voy a dar ningún dato, solamente la conclusión. La conclusión es que parece que no existe sentimiento de urgencia en la pyme española precisamente para abordar esta digitalización. Por eso lo traigo aquí, porque creo que es necesario alertar sobre esta situación. Y, por último, yendo al informe DESI, el informe de la Comisión Europea, el último que han lanzado, hay algunas conclusiones. Una de ellas es que España presenta una evolución positiva desde el punto de vista de la digitalización en las pymes en estos últimos años, con valores muy positivos en conectividad y en servicios públicos digitales. Sin embargo, hay una de las dimensiones que analizan, que es la dimensión de la integración de la tecnología digital por parte de las empresas, en las que estamos en el puesto número 13 en el ranking europeo. Es decir, nos queda todavía mucho recorrido, ¿no? También hacen alusión al potencial y lo que nos queda en recorrido
de marketing digital, en utilización de servicios en cloud, en nube o en utilización de Big Data. Y que es realmente urgente mejorar las competencias digitales a todos los niveles porque en términos generales estamos por debajo de la media de nuestros competidores en Europa. Luego hay todavía mucho recorrido y nuestras pymes en España pues a veces perciben que efectivamente la digitalización es un proceso complejo, a veces da pereza y por lo tanto bueno, pues nos queda el que asimilen ese concepto de urgencia, ¿no? Adicionalmente, tenemos menos participación de empresas tecnológicas dentro del tejido productivo español, con lo cual eso es algo que lastra también en su conjunto la productividad dentro de lo que es la economía en España. Y, en definitiva, lo que sale de todo esto es que las pymes en España encuentran barreras, encuentran dificultades de información, acceso a herramientas, etcétera, y, por lo tanto, más en las pequeñas, lógicamente, que en medianas y grandes, tenemos que hacer algo para que, digamos, cerrar ese gap. Y precisamente, se ha aludido antes en la apertura, la llegada de fondos europeos puede perfectamente ayudarnos a recorrer todo ese camino acelerando, porque de los 140.000 millones previstos de todo el paquete de fondos que vienen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de estos, durante los próximos años, cerca de 5.000 van a ir destinados precisamente a la digitalización de las pymes. Por lo tanto, esto es una buena noticia y tenemos que, evidentemente, conseguir que lleguen cuanto antes, ¿no? Yo creo que deben, lógicamente, aprovechar este momento nuestras pymes para avanzar aquí. Y precisamente para hablar de todo esto, pues contamos hoy con tres primeros espadas que han aprovechado en estos momentos y han acelerado en estos momentos económicos la digitalización de sus empresas, de sus modelos de negocio y precisamente ayudan a otras también compañías en sus procesos de digitalización. Y todos tienen un denominador común, que es que todos son cofundadores de sus compañías, con lo cual saben lo que es montar una empresa desde cero y las dificultades y retos que han tenido que superar. Tenemos con nosotros a Basilio Martínez, fundador y presidente de Sibery. Se dedica básicamente su empresa a todo lo que es el mundo de la formación, utilizando realidad aumentada y además formación específica, formación profesional muy técnica en la empresa, muy centrada en soldadura industrial. Bienvenido, Basilio, tienes mucho que contarnos hoy. Gracias. También contamos hoy con Fernando Núñez, fundador de Fonyu, que tiene un modelo de negocio cuando menos curioso, y digo uno porque tienes un elenco de modelos de negocio por los que has pasado y precisamente también nos puedes ayudar en esa visión de cómo se van adaptando los modelos de negocio progresivamente en el tiempo según vas encontrando oportunidades. Fernando ha trabajado para la Agencia Espacial Europea, ha sido socio en Accenture y, como dice él, y se define, soy un emprendedor mayor, empecé tarde, primero me equivoqué mucho y luego es cuando decidí entrar en el mundo de la empresa. Y por último, con nosotros contamos hoy con Alfredo Cebrián también, que es fundador de Soluciones 480, empresa de consultoría de pyme, dedicada sobre todo a proporcionar herramientas a pymes precisamente para la digitalización. Buenos días a los tres. Lo que vamos a hacer es, si me dan luego la tabla, está aquí la tabla, si van entrando preguntas del público, las iremos introduciendo según lleguen. Y yo quería empezar precisamente por Alfredo. Para Alfredo, tú en un momento dado me comentaste que el término transformación digital es peligroso, porque ya no es una oportunidad, sino que es estrictamente necesario, ¿no? Entonces, oye, a la vista de tu afirmación, de los datos que da al principio, ¿crees que hay alguna forma para que una empresa empiece a autodiagnosticarse y saber en qué situación se encuentra? Sobre todo aquellas que no son puramente tecnológicas. Sí, bueno, ahí yo no soy amigo de las recetas generalistas porque creo que parte de la solución es admitir que estamos en una situación de complejidad y que hay que gestionar de forma muy individualizada la situación de cada empresa, ¿no? Y quizá en todo este tema de la digitalización hemos sido simplistas, tecnocentristas, nos movemos un poco por modas, incorporamos tecnologías porque parece que hay cierta presión, ¿no?, por incorporarlas. Entonces, hacer un diagnóstico generalizado para todas las empresas es complicado, pero realmente, si una empresa a día de hoy, ¿no?, en septiembre de 2021, cree que tiene que hacer un diagnóstico, para mí ya es un mal diagnóstico. Es decir, ya llegas un poco tarde, sinceramente, ¿no? Como mínimo ya deberías de conocer cuál es tu posición y tu situación. Luego, a partir de ahí, si queremos profundizar, oye, pues tenemos un mal diagnóstico porque no sabemos dónde estamos, yo recomendaría olvidarnos de la tecnología y centrarnos en la cadena de valor de la compañía, en sus procesos, y empezar a reflexionar qué cambios, qué transformaciones hemos acometido en los últimos años
Y aquí lo sorprendente es que hay muchas compañías que no han acometido cambios sustanciales en sus procesos integrando nueva tecnología, ¿no? Oye, cogemos desde la cadena de suministro, la producción, algo muy sencillo, no tenemos que contratar a una Big Four para que nos haga una consultoría. Es una reflexión inicial muy sencilla y decimos, ¿cómo ha evolucionado mi compañía en todos estos procesos clave en los últimos 3, 4, 5 años? Y si no ha evolucionado o seguimos trabajando de formas similares a tan solo hace 3 años, ya no digo 5 o 10, hay compañías que siguen trabajando incluso igual que hace más de 10 años, eso suele ser un indicador de que no estamos aprovechando, como mínimo no estamos aprovechando el potencial. Y lo más realista es que seguramente estemos en una situación de riesgo. Tú comentabas el tema de la percepción de urgencia, ¿no? Creo que has dicho algo así, que no hay una sensación de urgencia por las compañías. Bueno, la sensación de urgencia viene cuando un competidor tuyo rompe el mercado, rompe la baraja. Lo estamos viendo en muchos sectores, los bancos lo han vivido, ¿no? Y se introducen tecnologías que cambian el modelo de negocio. Y yo lo estoy viendo diariamente en el mundo real ya con proyectos de inteligencia artificial que básicamente en uno de esos procesos de tu cadena de valor dividen entre dos tus costes, ¿no? Se reducen drásticamente. Entonces, tus competidores ya no es que tengan ahí una oportunidad, es que o cambian, o se adaptan, o se quedan fuera. Entonces, ahí es cuando les viene la sensación de urgencia, cuando no entienden cómo su competidor está haciendo lo que está haciendo y no entiende de dónde saca el margen y qué está ocurriendo ahí, ¿no? Y esto está ocurriendo en sectores convencionales como la construcción, donde se están automatizando procesos como la evaluación de terrenos para inversiones inmobiliarias, donde pues ya se pueden hacer cálculos muy avanzados para estimar la rentabilidad de esos terrenos, haciendo modelos de lo que se puede construir ahí. En sectores de salud ni hablemos, bancas, aseguradoras, y poco a poco se irá introduciendo. Entonces, si cree alguien que necesita un diagnóstico, que se ponga las pilas porque ya es un indicador un poco de que vamos tarde. Perfecto. Y Basilio, tú desde Siberi decías que nuestro producto, en otra conversación que tuvimos, dice ayuda a digitalizar a otras empresas, pero vosotros sois formación con realidad aumentada. Entonces, ¿esto lo buscabais como argumento de venta desde el principio o ha venido ya, ha sido sobrevenido? Bueno, realmente ha sido un poco más sobrevenido. Yo es que pienso que cuando hablamos de digitalización es importante matizar la digitalización, digamos, de puertas hacia adentro y de puertas hacia afuera. Es decir, por supuesto, de puertas hacia adentro no hay ninguna duda, como ya estamos comentando todos y yo no descubro nada nuevo, la digitalización es sí o sí y no hay otra forma de mantenerte en el mercado. Pero de puertas hacia afuera implica la introducción de tecnología en tus productos o servicios. Esto es importantísimo. Yo, de hecho, ayer mismo estaba tratando de buscar ejemplos de sectores de sectores económicos donde a lo mejor la digitalización, la introducción de la tecnología no fuese tan relevante y no era capaz. Pues no sé, pensaba, fabricación de zapatos. No, pues que en la fabricación de zapatos es importantísimo introducir la tecnología también. Pues nuevos materiales, a lo mejor nuevas suelas que ayudan a la ergonomía, etcétera, ¿no? O sea que cada uno, lógicamente, con sus características propias, pero es importantísimo introducir la tecnología. En nuestro caso, desarrollamos formación mediante simulación con realidad aumentada, lo cual pues, permite básicamente reducir los costes de la formación en formación técnica, profesional, industrial, que es muy importante, que además es una formación constante porque hay mucho reciclaje, a su vez la propia evolución de la tecnología hace que se introduzcan procesos nuevos, maquinarias nuevas, que son más complejas y los operarios, los técnicos, lógicamente tienen que formarse en esto, ¿no? Incluso en disciplinas tan, vamos a decir, tan tradicionales como es la soldadura, pues ¿por qué no introducir la tecnología para mejorar la formación de los soldadores? Esto ayuda a optimizar esos procesos de formación en términos de coste, en términos de tiempo y en términos de calidad, que es muy importante, porque al final ese soldador va a hacer mejor su trabajo y eso va a repercutir en una mejora de la productividad de la compañía. Ahora mismo estamos trabajando con grandes corporaciones industriales, sectores de la automoción, ferroviario, de la maquinaria pesada, etcétera, que ya ven esto de una manera clara y que están apostando por una transformación de los procesos de formación interna para digitalizarlos incluso al 100%.
Nosotros trabajamos ahora mismo, por ejemplo, con Siemens, que tiene la intención, tiene la idea, también, lógicamente, el propio desarrollo de la tecnología tiene que acompañar, ¿no? Pero tiene la idea de digitalizar al 100% el proceso de formación de sus soldadores, ¿no? Que es una mano de obra pues, muy especializada y muy necesaria en cualquier sector industrial de actividad. Por tanto, repito, importante la digitalización de puertas hacia adentro, los procesos internos de la empresa, automatizarlos en lo más posible para ganar en eficiencia, pero también dotar de tecnología a los productos y servicios que ofreces. Y Fernando, tú en tu experiencia has ayudado a digitalizar pues, a la Agencia Espacial Europea. Has liderado planes de, no sé si es internetización o digitalización en los finales de los 90 o desde entonces a grandes telecos y a grandes bancos también, ¿no? Y después creas una compañía como FoneYou que tiene, como digo yo, se dedica a monetizar precisamente a los clientes de algunas de esas operadoras móviles grandes, ¿no? E incluso grandes de fuera de aquí, latinoamericanas. Entonces, ¿nos puedes contar tu experiencia precisamente a la hora de integrar este tipo digamos, de planes de digitalización en los grandes, en estos bancos y en las telecos? Y también, ligado con esto, ¿cómo se logra cambiar los modelos de negocio de estas grandes compañías aprovechando huecos que tienen y viendo cosas donde ellos no lo ven? Bueno, empiezo por el final. Lo que convence a las grandes compañías son los resultados, no los principios básicos, ¿no? Entonces, esa es la esencia de todo. Nosotros lo que hacemos es encontrar el hard problem, que se dice en inglés, el problema crítico o el use case de oportunidad que con digitalización no está aprovechado en una gran compañía. Al tener ese tamaño, esa escala, eso quiere decir que el problema puede producir grandes beneficios si se resuelve correctamente. Normalmente intentamos encontrar un problema en la generación de ingresos digitales. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por cierto, el origen de estas jornadas eran empresas de telecomunicaciones las que las organizaban, ya no es así, ¿no? En las empresas de telecomunicaciones, que se supone que son el paradigma de la digitalización, en sus propias operaciones comerciales, todavía hoy en día en muchísimos países del mundo domina la fricción física. Una persona se queda sin conectividad y tiene que desplazarse físicamente con dinero en efectivo a recargar. Esto es algo antiguo, algo malo, algo negativo. Bueno, pues nosotros hemos encontrado, por ejemplo, ahí uno de los use cases, de los pain points que resolvemos para grandes empresas. Y para dar una información cuantitativa, que es lo que convence, ¿no? Si en un sector cualquiera, en el caso de las telecomunicaciones, la distribución física cuesta entre un 10 y un 20% del valor del producto final y con digitalización se demuestra que eso se puede reducir a la mitad o a la tercera parte, ahí está, digamos, la razón por la que una gran empresa contrata a una empresa mucho más pequeña, pero muy especializada en resolver ese problema y en convertir eso en un modelo de negocio que funcione. Y con eso quisiera también dar una idea del concepto de modelo de negocio, ¿no? El modelo de negocio es algo que es arte, ¿no? Tienes que encontrar un modelo de negocio que funcione para ti y para tu cliente. Las grandes compañías en algunos sectores cada vez son más reluctantes, son más reacias, a la inversión en CAPEX, en capital, sin haber visto antes el rendimiento que a ese capital invertido se le puede obtener. Por lo tanto, ahí está otro factor importante en las compañías nuevas que quieren entrar en nuevos sectores. Tienes que adaptar la forma en que vendes tus servicios a lo que es aceptable para la gran compañía. Entonces, por ejemplo, nosotros no vendemos tecnología ni vendemos servicios profesionales, pero los hacemos. Percibimos nuestra compensación de los resultados que obtenemos. Entonces, es un poco un tipo de dinámica muy en línea con lo que es un mundo cada vez más digitalizado, más dinámico y en el que no hay mucho tiempo para hacer grandes estrategias. Las estrategias básicamente consisten en crear principios de funcionamiento que la tecnología permita aprovechar en poco tiempo. Y para acabar, ¿por qué hay que estar preparado para evolucionar continuamente los modelos de negocio? Porque el ciclo de maduración de cualquier negocio que funcione se ha acortado muchísimo. Hoy en día no tienes una década o dos para explotar
una nueva tecnología industrial, quizá tienes 5 años. Y esto es así, es una realidad. Y la digitalización lo que ha hecho es acelerar absolutamente y de forma radical el proceso de obsoletización de cualquier idea competitiva. Por lo tanto, yo no puedo entender una compañía que no se plantee evolucionar el modelo de negocio continuamente, yo casi diría en cada ejercicio fiscal. Muy bien. Oye, y ya sé que esta pregunta a lo mejor no debería hacerla, según has contestado, Alfredo, pero te la lanzo, ¿no? Ahora que estamos hablando de cómo ayudamos a digitalizar a las pymes que todavía están en grados, digamos, tempranos, ¿no? Que es, ¿por dónde empieza uno? Porque hemos visto que sobre todo primero ventas, pero descuido en la parte interna, procesos internos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y sobre todo, ¿cuál es el timing de todo esto? ¿En qué momento lo hago? Porque es que no es... Es una pregunta clave, ¿no? Y cuando nuestros clientes se deciden a incorporar cualquier solución o hacer una implantación de un desarrollo, siempre preguntan cuándo estará esto, ¿no? ¿Cuándo estará listo? Y lo que respondemos las empresas que prestamos este tipo de servicios es cuándo podemos empezar y cuántos recursos vas a poner para esto, ¿no? Y de ahí sale un plan. Es tan básico como manejar esas 3 dimensiones. El problema del timing es que, como en muchas esferas de la vida, solemos sobreestimar el corto plazo y subestimar el largo plazo. Nos entra la ansiedad, queremos todo para allá, y en tecnología eso suele acarrear más incertidumbre, más caos en la gestión de proyectos. Entonces, en el timing, más que el reto de lograrlo todo en el corto plazo, es el reto de lograrlo en el plazo que nos marquemos con los recursos adecuados. O sea, de nuevo vuelvo a la complejidad, ¿no? No hay soluciones. Y sobre por dónde empezar, ahora, pues como comentaba, es verdad que muchos clientes llegan con la visión, ¿no?, de digitalizar o modernizar los procesos más relacionados con la atención al cliente o con el canal comercial. Pero claro, si uno empieza a tirar del hilo, ¿no?, la digitalización del canal comercial, que es algo que podemos abordar desde casi todas las pymes. Y ya no solo hablo de e-commerce, estamos en un momento en el que la interoperabilidad entre compañías, ¿no?, que las órdenes de presupuestos y los pedidos lleguen de forma automatizada de los sistemas de nuestros clientes a nosotros está en la orden del día. La labor del comercial se va a especializar muchísimo, va a ser una labor hiperconsultiva para momentos de alto valor y estos comerciales dedicados a pasar propuestas, presupuestos va a desaparecer. Eso conlleva una comoditización de casi todos los productos y servicios, donde lo que atenderemos son demandas con una serie de variables puntuadas y nuestro sistema competirá por dar la mejor respuesta frente a otros proveedores. Y eso aplica a un montón de industrias. Bueno, pero decidimos, oye, vamos a abordar una fase, una pyme normal, empecemos por algo sencillo, ¿no? Ya sea un e-commerce o un portal de pedidos, ¿no? Tenemos una fábrica y queremos que nuestros clientes pues, puedan visualizar stock, sus pedidos, lo que hacemos en nuestra esfera privada al comprar en Amazon. Y claro, tú tiras del hilo y si lo quieres hacer bien, otra casuística muy común es cuando el cliente nos dice, no, hagamos un piloto y veamos cómo funciona. Y yo digo, ¿cuántas veces has comprado en un e-commerce? Te han dado un mal servicio y por mal servicio es, vamos, no hablemos de que la información esté mal o falte información, no, está la información. Mal servicio es no tener certidumbre de cuándo el producto será entregado, que fallemos en esa entrega, no saber si hay stock. ¿Cuántas oportunidades le damos a un e-commerce como usuarios de compra online? Una. Como tengas una mala experiencia. No repites. Bueno, pues si lo llevas al terreno de la compra B2B entre negocios, es una o ninguna. O estás seguro de que eso va a funcionar o no pruebas ni siquiera, ¿no? Entonces no valen los pilotos, no valen las pruebas y menos con el cliente. Puedes hacer pruebas, pilotos en escenarios más acotados y controlados. ¿Y qué conlleva eso? Pues que si quiero tener un buen portal de cliente, tengo que tener un sistema de control de stock vinculado con un buen sistema de producción, con un buen sistema de control de pedidos, de entregas. Tengo que tener todos mis procesos preparados. Y al final de esa preparación podré entregar un producto y un servicio de valor digitalizado al cliente. Por lo tanto, yo creo que siempre hay que empezar por dentro. Hay que preparar la compañía por dentro para que pueda dar un buen servicio digitalizado hacia afuera. Y además, hay más oportunidades hoy en día en la optimización interna de las compañías, aunque siempre queramos hacer las cosas más visibles, ¿no? Lo que el cliente vea, pues yo encuentro más resultado real en sectores, bueno, nosotros
La sede, nacimos en Castellón, la sede principal la tenemos ahí, hay industria cerámica, es una industria que conocemos muy bien. Pues la optimización que se obtiene introduciendo tecnología en procesos de back office, ya sea en producción, a niveles administrativos, es muy superior el retorno y más inmediato que los intentos de digitalizar, empezando la casa por el tejado, lo que es el canal comercial. Y aparte acaba dando problemas. Así que vuelvo al principio, ¿no? A la otra intervención. Cojamos la cadena de valor, porque además hoy digitalizar o introducir nuevas tecnologías cada vez es más sencillo. Las empresas como la nuestra lo que estamos haciendo es desarrollar tecnologías y ponerlas en un marketplace para que el cliente decida si la compro o no. Y las empresas lo que tienen que decidir es cómo utilizo esas tecnologías, saber comprarlas y convertirlas dentro de mi proceso en valor para el cliente final. Pero ya no es como antes, que necesitábamos un CPD inmenso, unas inversiones en infraestructura. Ahora hablamos de licencias, o sea, es más la inteligencia que le apliquemos a eso. Y para aplicar inteligencia en la estrategia de cómo incorporamos esa tecnología, tenemos que centrarnos en nuestro negocio, en nuestra cadena de valor, en los procesos claves, en esas gráficas de pasitos, personas, tareas, e identificar dónde están los embudos. Y cuando identificas un embudo y empiezas a buscar, una búsqueda sencilla, la puede hacer un becario. Oye, búscame soluciones para mejorar la cadena de suministro, el control de recepción de mercancías. Haces una búsqueda en Google y vas a tener miles de soluciones especializadas para esa pata que para ti es clave. Tendrás que decidir adquirir una de esas tecnologías, eso es un punto crítico, y eso hará que des un paso. O sea, hoy en día va a haber un proceso de digitalización que a muchas empresas se lo va a poner muy fácil, y es que los primeros en digitalizarse son tus proveedores, ¿no? En la industria, quien está transformando la empresa industrial suele ser en primera línea el fabricante de maquinaria. Tus máquinas ya vienen con nuevas tecnologías, vas renovando tu parque y no te tienes tanto que preocupar en cómo introducir esa tecnología, sino en cómo usarla y explotarla al máximo. Entonces son decisiones un poco más orientadas otra vez al negocio, pero es que le dedicamos poco tiempo, queremos dar saltos. Oye, ligado a lo que estás comentando, hay una pregunta del público que dice: ¿qué errores habéis cometido en el proceso de digitalización de vuestras compañías? Si tenéis alguna anécdota, aunque sea. Esto es interesante, ciertamente. Yo voy a complementar, completamente de acuerdo con todo lo que está diciendo Alfredo. Es muy importante pararse un momento, lo justo, eso sí, pero pararse un momento a pensar, a analizar muy bien, porque además la tecnología es tremendamente cambiante, ¿no? Nos vamos encontrando aplicaciones nuevas para casi todo, casi cada día. Entonces tú tienes que pararte, ver cuáles son tus procesos internos, tus flujos de trabajo, etcétera, los embudos, etcétera, y decir, vale, ¿dónde tengo mis necesidades, mis pain points, y con qué aplicación, con qué tecnología los puedo resolver de la manera más óptima? Nosotros, por ejemplo, un ejemplo de esta pregunta, pues caímos un poco en ese error de digitalizar lo primero, la parte comercial. No vamos a e-commerce porque nuestro modelo de negocio no precisa de e-commerce, somos B2B y no tenemos una plataforma de comercio online, pero sí, bueno, metes un CRM para la gestión de los clientes, ¿no? Ves cuántas veces has hablado con el cliente, cómo te ha respondido, etcétera, etcétera, y además también para el servicio postventa, la atención postventa, todo esto, ¿no? Claro, ahí el área comercial fue, digamos, por sí sola, y eso no se compensó con otras áreas de la compañía que también necesitaban estar en ese mismo nivel de digitalización, porque al final, si el comercial va más rápido o va a otra velocidad, digamos, eso afecta a financiero, porque tú tienes que emitir pues, la facturación, etcétera, y a contabilidad. Y afecta también a producción, porque tú tienes que tener estos disponibles, afecta a logística, porque tú tienes que ser capaz de enviar el producto y que llegue a tiempo cuando tú lo has acordado con el cliente, ¿no? Entonces ahí se produjo un cierto desfase, porque unos iban ya muy digitales y otros seguían un poco más analógicos, ¿no? Al final, bueno, de todo eso se aprende y además creo que el proceso de digitalización de una empresa es un proceso constante. No podemos hablar de, bueno, nos vamos a digitalizar y, ya nos hemos... No. Uno nunca está del todo digitalizado. Exactamente. Es un proceso que, hombre, al principio, lógicamente, es un proceso mucho más intensivo y poco a poco ya lo vas teniendo muy implantado dentro de la propia cultura de la compañía, pero nunca puedes pararte y decir, ya estoy bien, sino siempre tienes que estar pues, en un proceso, digamos, constante, es consustancial a la vida de la compañía. ¿Sí puedo intervenir? Hombre, claro. Después de haber trabajado para cientos de compañías en digitalización, el problema más grande que yo siempre he encontrado es
pensar que la tecnología es, usando un término inglés, el silver bullet, ¿no? La bala de plata que mata al hombre lobo. Una tecnología te la pueden presentar como la solución a un problema, pero es tu problema. ¿Cómo va a estar esa tecnología adaptada a tu realidad? A veces es mucho mejor menos tecnología, quizá un poquito más custom y adaptada al problema, con más modestia, ¿no? Ir resolviendo uno tras otro los problemas de la compañía hasta que, como decía mi compañero, toda la cadena de valor está equilibrada. Así que yo el gran problema que he visto siempre, y lo sigo viendo, son compañías que entran en inversiones multimillonarias implantando una nueva tecnología esperando que cambie el mundo o su mundo, ¿no? Cuando la realidad es que deberían haber hecho otra cosa, que es ver cómo su realidad, sus personas, sus procesos y sus activos deberían de transformarse a la vez que se añade tecnología digital para mejorar paulatinamente las operaciones y la capacidad de la compañía. Es decir, comprar lo que se llama soluciones, a veces la realidad es que lo que hace es comprar un problema. Esa es mi experiencia. Permíteme añadir que además, en esta línea, que además la formación interna es esencial, es absolutamente esencial, sí. Porque además eso nos lleva a la creación de una cultura de digitalización, que si eso no está impregnado en todos los ámbitos de la compañía, no, como bien dice Fernando, no va a funcionar. Precisamente iba a aludir yo a eso, a que en el fondo detrás de todo esto es cambio cultural. Sí, hay un cambio cultural clarísimo. Hilando con la pregunta anterior por dónde empezar, una de las recomendaciones que más hacemos es empieza por contratar gente antes de invertir en tecnología, contratar gente para ampliar equipo o para renovarlo si es posible. Renovar el equipo hay dos vías, o cambias a las personas unas por otras o transformas a las personas dándoles herramientas y formación. Yo hoy en día creo que hay que contratar. Hay que apostar por esto, la formación continua y la transformación, pero eso es a largo plazo, pero necesitas gente que lidere estos movimientos. Las compañías que no ponen recursos humanos dedicados y especializados, y a veces empieza por una persona. Un buen perfil que entienda de esto, si no, no le estás dando importancia. Si tienes una persona para llevar la contabilidad de la compañía y no tienes una persona para llevar la transformación, la mejora continua de tu compañía, pues ahí nos estás hablando de tus prioridades, ¿no? Y luego, por no eludir, ¿no?, la pregunta sobre las cagadas que hemos cometido, no por llamarlo en llano. Nosotros, casi todas las recomendaciones que estoy dando es porque las hemos sufrido primero y sobre todo en carne propia. En el desarrollo de producto, nosotros desarrollamos soluciones para clientes, desarrollo de software, desarrollo de producto, y nuestros principales problemas han sido no gestionar bien el timing que hablábamos antes y no dividir el problema grande en problemas más pequeños, ¿no? La gente que estamos en el mundo de la tecnología y buscando soluciones nos calentamos enseguida, se podría decir, y empezamos a ver todas las aristas a todo, todas las posibilidades, y acabas creando monstruos. Y nosotros hemos creado productos que han acabado siendo auténticos monstruos, donde para rescatar el producto, o sea, monstruos con una cantidad de funcionalidad, un servicio tecnológicamente impecables, pero que nuestro cliente no era capaz de absorber y abordar. Y la solución ha sido desconectar, o sea, podar el producto, activos que teníamos desarrollados y funcionalizados, dejarlas para el futuro y simplificar. Y eso pues cambia drásticamente. O sea, al final es muy importante hacer las cosas digeribles y tenemos una capacidad de digerir. Nosotros ahí hemos metido cantidad de recursos para tener la mejor solución, para llegar antes y resolver de uno un problema. Creas un tapón enorme, una pelota gigante que no eres capaz de mover. Si hay un pequeño problema, si podemos dividir esto en el mínimo problema, ¿no? Oye, quiero atender menos llamadas de teléfono. En mi compañía quiero atender menos llamadas de teléfono. Pues empecemos por ahí. Luego ya analizaremos la información. Pero claro, nos calentamos. Cuando atendemos menos llamadas y estamos diseñando eso, como tendremos esta información, capturaremos estas variables, meteremos machine learning y queremos ya todo. No. Paso a paso, ¿no? Y las empresas que saben simplificar y priorizar, y yo quiero pensar que nosotros estamos en esa línea, acabas encontrando una dinámica de resultados a corto plazo, iteraciones, evolución constante, ¿no? Ese ha sido el pues yéndonos, si te parece, al extremo contrario, es decir, estábamos hablando de errores, sin embargo, hablando de futuro, hay otra pregunta del público
que dice que cualquiera de los tres, y yo diría y los tres, ¿no? ¿Qué peso tiene la sostenibilidad en vuestra estrategia? Y si podéis dar casos concretos. Es una pregunta muy difícil para una pyme, la sostenibilidad. Quiero ser muy claro, muy Por eso sincero. te la traigo ahora y no sigo con las que tenía Sí. preparadas, porque esta es buena. Porque digitalizar, ser más eficiente, generar más ingresos, ese es el día a día de una compañía, ¿verdad? Sobrevivir muchas veces al principio, competir. La sostenibilidad son como se dice, ¿no? El contrapeso entre lo urgente y lo importante. La sostenibilidad es importante, pero a veces sus efectos, si no se piensa en ello a tiempo, se convierte en algo urgente o ya que no se puede resolver. Hay tres dimensiones, como todos sabemos: ambiente, sociedad y gobierno de las empresas, ¿no? Estamos hablando de empresas medianas, pequeñas, que es el tejido productivo principal nuestro. Y quiero hablar de nuestro caso concreto. Nosotros, en lo que hacemos, ya vemos una misión de sostenibilidad. Estamos digitalizando, estamos eliminando fricción física. Estamos haciendo que las personas con menos gasto de recursos físicos puedan obtener un resultado, por ejemplo, poder estar conectados. Pero internamente, la sostenibilidad para nosotros tiene más que ver con la responsabilidad social. Por ejemplo, intentar contratar personas con diversidad. Por ejemplo, puedo decir que las últimas 8 contrataciones que hemos hecho, 6 eran mujeres, y a veces tienes que forzarlo, sin hablar de cuotas, ¿no? Es muy difícil para una empresa pequeña. Estamos en una guerra de talento. Yo quisiera hablar, en este caso, de lo que es el gran problema de las empresas digitales pequeñas, el talento. Y cómo puedes conseguir que tu empresa sea sostenible, cumpla con su función social de dar una oportunidad a todo el mundo y pueda retener ese talento. Bueno, pues se trata de una lucha diaria, utilizando las mejores herramientas de información, yendo a buscar candidatos donde no hay siendo conscientes de que si no haces nada, vas a acabar teniendo el mismo tipo de empleado multiplicado por 100. Entonces, yo creo que la diversidad, para el caso de las pymes de talento, es nuestra respuesta directa al problema de sostenibilidad. Y un segundo aspecto. Cuando nosotros empezamos, en la empresa que estoy dirigiendo ahora, nuestra lucha quijotesca por digitalizar las telcos, hablabas de cloud y te echaban directamente los ingenieros de la sala, ¿no? Hoy en día el cloud público es la gran solución para todo. Pero yo empiezo a tener problemas de conciencia porque es adictivo el uso de cloud en el buen sentido, ¿no? Es tan potente, resuelve tantos problemas a las compañías, habernos quitado de en medio todos aquellos equipos físicos que quemaban mucha energía, que ahora ya no los vemos, están en un lugar abstracto que llamamos la nube, ¿no? Yo creo que no tardaremos en ver, al lado del coste en dinero, de lo que nos cuesta la computación en cloud, el footprint en CO2 que genera aquello que estamos resolviendo digitalmente en cloud. Esa es la otra gran preocupación que yo personalmente tengo, ¿no? Y no quiero hablar de cosas extrañas y etéreas como, si algunos de ustedes saben, esta gente que hace minería en Bitcoin, que no sabemos realmente qué beneficio social tiene. Eso está realmente quemando energía, no sé bien para qué en el planeta. Pero en lo que son usos lícitos que hacen nuestras empresas en cloud y en sistemas de computación, creo que uno de los grandes retos de la tecnología a futuro será ser conscientes, en digitalización también, del impacto de todo lo que hacemos en el ambiente. Cuando se habla de sostenibilidad de las empresas tecnológicas, yo soy un poco autocrítico porque lo tenemos muy fácil, porque las bondades son muy evidentes, ¿no? Disminución de interacción en el mundo físico, transporte. Sin embargo, el impacto negativo que estamos teniendo todas las empresas tecnológicas es más sutil, es más invisible. Yo ahora, en relación a lo que comentaba, siempre me viene a la cabeza cuando se habla de este tema cuánta energía se consume para almacenar y procesar memes absurdos. Cuando voy a un evento pienso cuánta energía se consume para toda esta gente haciendo la foto al mismo escenario y fotografías ingentes que no volverán a ser visualizadas nunca y permanecerán años almacenadas, ¿no?
Creo que ahora no somos conscientes de esa basura digital que estamos generando de forma compulsiva y sin ningún tipo de conciencia sobre ello. No sentimos que hagamos nada malo y creo que llegará un momento en el que esto pues, también evolucionará. Y luego está el problema de las tecnologías, es que aceleran muchos cambios. Esos cambios suelen traer comodidad y la comodidad y la sostenibilidad debemos de concienciarnos en que a veces no van de la mano. La comodidad de recibir la logística de última milla de la compra compulsiva que todos hacemos en e-commerce, no creo que sea más sostenible, ¿no? A cuando comprábamos una vez al año, nos desplazábamos y llenábamos el maletero. Entonces, digamos que se están generando modelos que a mí no me parece si... Tengo dudas de si son un avance o son un retroceso. Lo que pasa es que son más sutiles y, claro, nos dan unos servicios tan cómodos, económicamente tan accesibles, que va a ser muy difícil renunciar, ¿no? Entonces, ahí hay un reto. Yo creo que las empresas tecnológicas tenemos que ser un poco más autocríticas y profundizar más en el impacto que podemos generar. Dar en los beneficios, no los he comentado porque es que son muy evidentes, pero estar muy alerta en que igual generamos patrones de comportamiento que aceleran un consumo irracional y derivadas en cuanto a contaminación y sostenibilidad. Es que además, esto que comentas, Alfredo, forma parte consustancial. Y no digo que sea bueno ni malo, no estoy ahora mismo haciendo un juicio de valor, estoy plasmando un hecho, es consustancial a la revolución tecnológica que estamos viviendo, ¿no? En esto. Nosotros estamos en la cuarta revolución industrial, todos los que estamos aquí, los ciudadanos del mundo, y las revoluciones pues son crisis, en definitiva, ¿no? No dejan de ser crisis donde se agita todo. Y normalmente, además, en muchos casos se pasa del blanco al negro, sin pasar por los grises. Y claro, pues eso indudablemente conlleva efectos indeseables, que además de ser indeseables, es que uno en el momento en el que se está produciendo no es capaz de medirlos, no es ni siquiera capaz de verlos, como tú comentabas, no es ni siquiera capaz de verlos, ¿no? Y por tanto, si no los ves, no los mides, ¿cómo los vas a entender? ¿Cómo vas a poder analizar sus posibles consecuencias, ¿no? Esto yo creo que es consustancial a las revoluciones. Sí que, lógicamente, a medida que el mundo evoluciona, debemos ser más conscientes de esto y debemos tratar de afrontarlo con prontitud, ¿no? Con la máxima prontitud. Ciertamente, la sostenibilidad, además, es un concepto muy amplio, un concepto muy genérico, ¿no? Cada uno puede entender sostenibilidad de una manera o de otra, responsabilidad social, que comentaba Fernando. Bueno, quizás si nos vamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, creo que eran 17 si no recuerdo mal. Claro, esos objetivos, yo cuando los leía, esos objetivos digo, bueno, sí, esto lo ha dicho la ONU, pero estoy seguro de que esto lo hubiera dicho cualquiera. Son objetivos obvios, ¿no? Evidentes, ¿no? Reducir la pobreza, menos hambre, mejorar el clima, mejorar la vida submarina. Eso está muy bien, ¿no? Pero luego eso hay que tratar de llevarlo a la práctica, ¿no? Y en un mundo ahora mismo tan convulso y cambiante es difícil, pero, sin duda, un empresario responsable debe tenerlo en cuenta, siempre en el desarrollo de su proyecto de negocio. Yo quisiera añadir un concepto y voy a decir la palabra prohibida, ¿no? Impuestos, ¿no? ¿Qué es lo que hace posible el gran logro de los últimos 100 años en el mundo, que es el estado de bienestar, en sus diferentes versiones, ¿no? Pues el hecho de que hayamos pactado todos que, bueno, pues a nivel individual yo no sé cuántos impuestos pagaríamos cada uno de nosotros si nos lo dejasen a elegir, ¿no? Es un poco como decías, a elección propia, ¿no? Cada una de nuestras empresas, ¿qué impuesto de sociedades decidiría tener si fuésemos responsables? No, la realidad es que debemos de hacer un pacto global, un New Deal, un nuevo pacto social, también para la sostenibilidad. Es decir, al final la sostenibilidad entrará en el ámbito del estado del bienestar y eso tiene reflejo en políticas que se sostienen con impuestos que sean justos, que sean razonables, que estén bien gestionados, por supuesto, pero, Basilio, hay un límite, como tú sabes, a lo que podemos hacer como individuos y como empresas individuales. Debemos de ponernos de acuerdo para que los que nos gobiernan y nosotros decidimos quiénes son, entiendan que debemos de empezar a incluir este tipo de objetivos en lo que es, bueno, nuestra responsabilidad hacia todo el grupo social en el que vivimos. El mundo está organizado en estados y eso se llama leyes,
normas, impuestos. Yo creo que al final esto acabará así. Ahora mismo creo que estamos en la fase inicial en la que todos decimos, somos responsables, yo lo hago bien, aquel lo hace mejor que yo, ese lo hace peor, pero esto acabará al final siendo parte de cómo funcionamos como sociedad, sin duda. Bueno, pues yo tengo un listado de preguntas tremendos. Me quedaría charlando con vosotros, la verdad es que toda la mañana. Sé que vamos bastante justos de tiempo por cuestiones de guión y sé que si lanzo otra pregunta os vais a tirar aquí todos hablando. Solo uno, ¿algún consejo en 30 segundos a empresarios o a pymes que quieran o que estén ahora mismo en plena fase de digitalización simplemente para que les pueda ayudar a iluminar en ese proceso? ¿Algún consejo? Yo lo he dicho antes y lo recalco, que empiecen invirtiendo en personas en serio. Ajá. Y a poder ser, mi recomendación sería crear un equipo híbrido, y un equipo empieza por 2 personas, en el que, por un lado, vayamos a fichar. No puede ser que nos gastemos más en el coche de dirección que en los perfiles que a veces incorporamos a las compañías. Sí. Ir a fichar a alguien que sepa y que desde dentro nos ayude a impulsar esto. Y luego es muy bueno introducir gente joven. Gente joven que revolucione un poco. Yo los llamo el junior advisor, que dices, ¿cómo puede haber un asesor junior? Sí, que vengan y nos cuenten sus películas. A nosotros eso nos ha funcionado muy bien, hay que saber gestionarlo, pero está cambiando mucho todo. La forma de abordar la tecnología está cambiando muchísimo y el papel de la capacidad del usuario de manejar esa tecnología y de implementarla va a ser clave. Entonces, que empiecen por las personas. Yo repetir rápidamente, la tecnología en sí misma, en aislado, no es una solución. Recordemos esto siempre y no intentemos, creo que se ha repetido aquí también, no intentemos resolver todos los problemas de golpe. Tomemos 1 o 2 importantes, vayamos a por ellos. Eso genera, si lo hacemos bien, eso genera energía positiva y luego por los siguientes. La transformación digital es eso, es una transformación, no es un renacimiento de un día para el otro. Y yo simplemente insistir en lo que han dicho Alfredo y Fernando, que me sumo totalmente, casi no me dejan hueco ya para dar un nuevo consejo, porque esas 2 cuestiones son fundamentales. Sí diría únicamente quizá que el emprendedor no se deje necesariamente llevar por la ola tecnológica en sí, por esas presiones de hay que digitalizarse como sea y de cualquier manera, sino que efectivamente que se pare un momento, que piense, que vea dónde están sus embudos, sus problemas, sus necesidades y que adopte las aplicaciones, las tecnologías en definitiva, que realmente le ayuden a resolver sus flujos de trabajo. O mejor. Pues yo creo que se nos ha agotado el tiempo. La verdad es que creo que la conversación ha sido rica. Ha habido muchas cuestiones que yo creo que son aplicables por parte de nuestras empresas. Hoy en día hemos hablado de organización, hemos hablado de cultura, hemos hablado de sostenibilidad. Nos hemos dejado en el tintero cuestiones como internacionalización, cuestiones como financiación, etcétera, pero creo que ha merecido la pena atender preguntas que teníamos y también cuestiones del público. Desde aquí simplemente agradeceros todo, dar el consejo de que aprovechemos bien los fondos que vienen ahora de Europa, porque es el momento de aplicarlos y acelerar todo lo que es la digitalización en nuestras pymes, incluyendo el sentimiento de urgencia que de verdad lo tenemos que tener. Nada más, muchísimas gracias a todos y a todo el público por su atención. Pues muchas gracias.